Gracias por acompañarnos a esta conferencia de inteligencia artificial y protección de datos en América Latina. Esta sesión se titula Inteligencia Artificial, remociones de contenido y libertad de expresión. Está organizada por la Oficina de Artículo 19 México y Centroamérica, que es una organización de la sociedad civil que ha luchado por el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información desde el ámbito físico, pero también desde el ámbito digital. Con ello, estos derechos humanos ejercidos en línea son una herramienta que potencializa el ejercicio de otros derechos humanos que se ejercen dentro de línea. Es una herramienta que ha potencializado la protesta digital, la expresión artística y creación de contenido a través del arte digital, videos, fotografías, así como contribuir a la difusión de piezas periodísticas de investigación que visibilizan actos de corrupción, violaciones a derechos humanos de empresas y países y sobre todo quienes ponen la lupa para el inicio del debate público que contribuye para el fortalecimiento de la democracia. Una democracia que se ve a través de estos años inmersa en crisis económicas, políticas y sociales. Sin embargo, han surgido voces, expresiones, pensamientos que cuestionan, investigan y exhiben a sus gobiernos, llamando a la necesidad de unificar y continuar generando un diálogo abierto, participativo, diverso e incluyente. La convergencia de tecnología, internet, plataformas digitales y libertad de expresión es el foco de discusión de este panel. ¿Hasta dónde podemos ejercer nuestra libertad de expresión en línea? ¿Quiénes regulan, las plataformas digitales o los gobiernos? ¿Necesitamos una regulación? ¿De quién y cómo? Estas plataformas son espacios cívicos en los que se ejercen los derechos digitales y estas entidades tienen responsabilidades en materia de derechos humanos que trascienden la ética empresarial. Los grupos ya marginados como la comunidad LGBTIQ+, los movimientos feministas, los afrodescendientes y las comunidades indígenas, así como los movimientos por el derecho a la tierra, se enfrentan a más obstáculos por el uso y la aplicación desigual de las actuales directrices comunitarias. A medida que la inteligencia artificial sigue desempeñando un papel cada vez más importante, también es relevante y oportuno seguir explorando su uso por parte de las plataformas digitales y cómo ciertos grupos deben enfrentarse a impactos diferenciados como resultado. Los grupos marginados son especialmente vulnerables a esto y su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información se ve afectado de forma desproporcionada. Internet se ha convertido en un espacio en el que estas comunidades pueden hablar y compartir con un público más amplio y continuar con su activismo durante la pandemia mundial. Pero la misma herramienta que permite que sus voces crezcan también permite la restricción discriminatoria de sus expresiones. Un área en la que están surgiendo tendencias preocupantes es la aplicación desigual de las directrices comunitarias y por lo tanto la eliminación y moderación excesiva de contenidos por parte de las plataformas en línea para los grupos marginados y vulnerables, que a menudo no tienen los recursos suficientes para impugnar tales decisiones. Es así que inicia una colaboración entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bajo la coordinación de la Línea de Investigación de Derecho e Inteligencia Artificial, el Laboratorio Nacional de Diversidades, de la UNAM, Cultivando Género y el Colectivo de Protección para Todas las Familias en Yucatán, para conocer y comprender mediante datos sobre el impacto de la inteligencia artificial en la libertad de expresión. Por tanto, decidimos investigar y explorar el derecho a la libertad de expresión e información a través de las perspectivas y voces de quienes enfrentan la exclusión y la discriminación, el impacto de la inteligencia artificial, la desinformación y la moderación de contenidos en los derechos humanos, y el creciente papel y poder de las plataformas digitales mediante un análisis profundo de la aplicación desigual de las pautas comunitarias en México. Al final resultó en una publicación de aquellos hallazgos que encontramos en los 4 talleres de grupos focales que realizamos, donde expresaron cómo la moderación automatizada por creación algorítmica afecta su libertad de expresión y los impactos que resultaron en cada uno de los grupos históricamente marginados.
En esta investigación emitimos recomendaciones para abordar el planteamiento del problema con la intención de incidir en las discusiones de los intermediarios, técnicos y gobierno. La finalidad es crear una estrategia en común como medio para impulsar un trabajo en conjunto con instituciones gubernamentales, academia, organizaciones en la defensa de derechos digitales, así como con plataformas digitales, con la visión de realizar una mejora sobre la problemática. Pues muchas gracias. También doy bienvenido y bienvenida a nuestros panelistas. Voy a presentar a Alex Orue. Hola Alex, él es vocero y cofundador del colectivo por la protección de todas las familias en Yucatán y coordinador del programa global It Gets Better Project en Estados Unidos. También aquí a mi lado está Jesús Ulises González Mejía. Él es parte de la línea de investigación en Derecho e Inteligencia Artificial en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y por último, pero la más principal también, Dania Centeno. Ella es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional por la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Actualmente se desempeña como gerente de política pública para Twitter México y Latinoamérica. Pues ahora doy la palabra a Alex Orue. Alex, pues sobre todo ahorita que nos pudieras compartir cómo esta parte de la moderación automatizada o esta inteligencia artificial que ha estado creándose dentro de las plataformas afecta a estos grupos históricamente marginados, y si pudieras contar cuál ha sido como tu experiencia desde el activismo, desde la defensa de los derechos humanos, desde la defensa de los derechos digitales. Adelante, Alex. Gracias, Pris, y gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en este panel. De lo que hemos visto bueno, en particular desde mi propia experiencia y además en lo que hemos recolectado en este proyecto con Artículo 19 y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con colegas activistas y en particular aquellas que son parte de la comunidad LGBTQ+, nos damos cuenta que hay este sentimiento de un sesgo de parte de las plataformas, porque a la hora de que se elaboran las reglas y las normas, ¿no? Como cada plataforma le llame a sus propias pues normas, ¿no? de contenido, precisamente que el contenido que sea LGBTQ+, pues merece un tipo de aviso, censura, se limita qué es lo que se puede compartir, porque en particular, y esto por ejemplo en el ejemplo de Google, desde mi propia experiencia, con una campaña que va enfocada a jóvenes, ¿no? It Gets Better, de compartir testimoniales de personas LGBTQ+ con jóvenes, pues el algoritmo vemos cómo limita el alcance para que este contenido llegue a nuestras audiencias principales, y esto porque bajo esta excusa de querer proteger a las infancias, de que no es contenido para infancias, ¿no? Y vemos cómo YouTube en particular, a la hora de que uno sube un video, por ejemplo, pues ya te hace poner desde hace ya un tiempo si es contenido pues apto para infantes. Y eso lo podemos entender, ¿no? Evidentemente hay contenido que no es pues sensible para estas audiencias y hay que proteger a nuestras infancias, pero se siente que hay un sesgo con el contenido LGBT porque se sexualiza, porque se piensa de que les vamos a hablar del Kama Sutra, por ejemplo, del Kama Sutra LGBTero, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando de nuestras experiencias, de cómo salimos del closet, cuáles son nuestros sueños, nuestras aspiraciones, cómo salimos adelante pese a los retos, y este contenido se limita, ¿no? Y creo que muchos creadores de contenido en YouTube, por ejemplo, podrían atestiguar, siendo LGBT, que crecer en esta plataforma es difícil. Vemos cómo hace poco
Amazon tuvo que limitar, censurar muchas palabras que vienen en nuestro glosario LGBTero del contenido que podían distribuir en su plataforma de ventas, ¿no? Porque ciertos países a lo mejor lo requieren o porque para ciertas audiencias o clientes en este caso, es contenido no apto para menores, ¿no? Cuando estamos hablando de literatura para jóvenes LGBT, ¿no? Novelas que se han hecho muy populares. Y para activistas, esto se vive cuando en la protesta digital, ¿no? Y de repente hay pues este sentimiento de que las reglas no son aplicadas de manera pareja y cuando en particular se siente que se nos aplica alguna regla de manera injusta, ¿no? Ya sea porque estamos verbalizando injusticias, ¿no? Y se aplique porque funcionarios públicos o personas con algún tipo de posición que juegue un papel de opresión en nuestra contra, miembros de la iglesia, de las iglesias, por ejemplo, lo tomen como acoso selectivo y se denuncia como tal, ¿no? Entonces la protesta digital también se siente que se limita, el arte LGBT se limita en plataformas de Meta, por ejemplo, históricamente los desnudos, sabemos que hay ciertas plataformas que eso, por ejemplo, no lo permiten, pero pues ¿qué va de un desnudo erótico a un desnudo artístico, ¿no? A una obra de arte, a una pintura, a una escultura, y que pues ese tipo de moderación, ¿no? Se siente que están regulando nuestros cuerpos, nuestras expresiones, nuestra protesta, ¿no? Y creo que eso lo hemos visto en este ejercicio que con Artículo 19, Cultivando Género y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como colegas a lo largo del país, particularmente cuando se refiere a la protesta y a crear contenido de y para la comunidad LGBTQ+, el alcance pues se ve limitado, se aplican reglas de manera injusta y pues bueno, creo que al menos desde mi experiencia donde más lo he sentido justo ha sido en plataformas de video como YouTube, en donde pues ya hoy en día crecer ahí es muy difícil si eres de contenido LGBT porque se te limita el crecimiento porque se toma que es contenido no apto para menores, cuando somos una campaña dirigida a jóvenes, a infantes y bueno, desde de 13 años en adelante, que es lo que la regla por lo general de las plataformas, ¿no? Para poder tener una cuenta. Pero adolescentes y juventudes LGBT difícilmente se van a cruzar con nuestro contenido desde YouTube. Lo tenemos que promover por otra plataforma o pues incidir más en subiendo video a otras plataformas de manera nativa, ¿no? Entonces YouTube, pese a que ahí fue donde nació It Gets Better, por ejemplo, no es una plataforma que se priorice el crecimiento por lo que se tendría que invertir. Y vemos, por ejemplo, publicaciones, medios LGBT especializados, LGBT como Homosensual, en donde he visto que la directora editorial ha compartido en su LinkedIn de manera pública cómo, pese a que ellas mismas toman estos cursos de profesionalización en el uso de las plataformas de Google para publicidad, para promover su contenido desde su sitio web, desde su cuenta de Google Ads, toman todos los cursos y diplomados y certificaciones que mismo Google da, siguen los pasos y de todos modos ciertas palabras del glosario LGBT son penalizados, ¿no? Y Mildred Pérez de la Torre, la directora editorial de Homosensual, ha compartido con todo y los recibos de estos son los ejemplos de cómo estas palabras nos han resultado en penalización en nuestras campañas publicitarias cuando estamos hablando de experiencias de mujeres de la diversidad, de personas trans,
noticias sobre lo que está ocurriendo con la comunidad LGBTQ+, y pues cómo pues continuar con este modelo económico, este modelo de negocios siendo un medio LGBT, cuando la plataforma principal de publicidad en línea te castiga este tipo de contenido, ¿no? Entonces, ahorita me extendí un poco de los diferentes ejemplos, pero es nada más para compartir una fotografía amplia a qué nos referimos desde distintos puntos de vista y trincheras del ámbito LGBT, desde creación de contenido, medios LGBT, activismos, arte, y cómo el común denominador aquí es que nuestras experiencias son sexualizadas y puestas como no aptas para muchas audiencias, ¿no? Independientemente de que hay ciertas jurisdicciones en donde se castiga ser LGBT, no me estoy refiriendo a ese tipo de países en este momento, ¿no? Ese es otro caso de estudio, yo creo. Pero como en países en donde en teoría no está criminalizada la existencia de personas LGBT y se están reconociendo los derechos de la comunidad LGBTQ+, cómo las plataformas juegan aquí un papel de moderación desbalanceada, injusta, con los contenidos de nuestra comunidad. Muchas gracias, Alex, y tienes un súper buen punto en el sentido de ver cómo está este impacto se hace hacia comunidades específicas de LGTBIQ+, y también como hacer la mirada de cuál ha sido como el contexto regional en cada uno de los países, porque es diferente, por ejemplo, a distintos grupos, ya sea a comunidades indígenas o a ciertos grupos que utilizan las redes para cuestiones que están en estos grupos migratorios, ¿no? O también para las colectivas feministas y demás. Y bueno, ahora un poco que si nos podrías también ir compartiendo, Dania, también cómo es que este tipo de moderaciones de contenido, cómo es que la creación del algoritmo y toda esta parte de inteligencia artificial está en Twitter, ¿no? Y cómo responden, digamos, a estos impactos o a estos grupos específicamente. Te paso la palabra. Muchas gracias, Priscila, muchas gracias por la invitación. Es un gusto también compartir este panel con mis panelistas y estar aquí. Bueno, yo soy Dania de Twitter y sobre todo me gustaría aclarar un poco cómo funciona la plataforma en términos de moderación de contenidos, porque bueno, también suele haber desinformación de si es mucho automatizado o cómo funciona, y sobre todo lo importante primero es aclarar que tenemos reglas en la plataforma, que son las que justo están destinadas a establecer desde antes qué tipo de contenido permitimos y qué tipo de contenido no permitimos en la plataforma. Y la forma en la que estas reglas son aplicadas es a través de una combinación de tecnología y un equipo humano, ¿no? Entonces sí aclarar que al menos desde Twitter no es que por el simple hecho de que haya ciertas palabras circulando en la plataforma automáticamente eso va a implicar que se quiten, ¿no? Más bien es una combinación de los dos, y la inteligencia artificial sobre todo a lo que nos ayuda es a identificar de manera más proactiva o más pronta aquel contenido que es potencialmente abusivo, para no tener que depender tanto de los reportes de las personas en la plataforma, ¿no? Al final circulan millones de tweets en la plataforma todos los días y la tecnología nos puede ayudar a detectar de manera más celera, más eficaz aquel contenido que tiene un potencial de daño, pero siendo importante aclarar que obviamente para aquellos casos que sean mucho más complejos, que requieran un análisis de contexto, porque mucho de la conversación en línea es contexto, muchos temas, muchas palabras en cierto contexto pueden significar una cosa y en otro contexto pueden significar totalmente otra, y por ello es que también necesitamos obviamente que haya personas humanas detrás de estos análisis, porque muchas veces una palabra, como digo, puede significar una cosa u otra, y sin este análisis humano es difícil hacer un asesoramiento adecuado, ¿no? Sobre todo cuando se trata también de palabras en distintas regiones, en distintos contextos. El español de aquí no es igual al español del otro lado, entonces eso también es algo que hay que tomar mucho en cuenta, y sí aclarar que mucho, y también al final no dejar de lado que el tema de moderación de contenidos es bastante complejo, porque también al tener una pluralidad de puntos de vista, de opiniones, pues desafortunadamente siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo, y es también lo complejo, ¿no? No por decir que no tengamos una responsabilidad en este sentido,
Pero bueno, estando conscientes de que puede haber algún impacto desfavorable o desproporcionado en cómo hacemos esto, es que desde el 2021 anunciamos que tenemos una nueva iniciativa justo enfocada en ver cómo es que nuestra tecnología está impactando tal vez a diferentes grupos en la plataforma, porque al final nos queremos obviamente adherir a los principios fundamentales de una inteligencia artificial responsable, que son los principios de equidad, explicabilidad, privacidad y seguridad. Y también nos queremos enfocar obviamente en garantizar que nuestros productos, tanto existentes como futuros, se van a crear de manera cuidadosa, creyendo que un gran componente de la construcción de sistemas de inteligencia artificial es trabajar en garantizar la confiabilidad de estos sistemas, ¿no? Entonces, por ello es que en abril del 2021 anunciamos la creación de un equipo específico para esto, que es nuestro equipo de ética, transparencia y responsabilidad de inteligencia artificial o machine learning, Meta, pero este es otro Meta, un Meta de Twitter, que es un grupo dedicado a ingenieros, investigadores y científicos de datos que colaboran en toda la empresa para evaluar los daños no intencionales, posteriores o actuales de los algoritmos que tenemos, para ayudar a las personas que usan la plataforma y también para priorizar qué problemas debemos nosotros también abordar primero, ¿no? So, el objetivo de este equipo es investigar y comprender el impacto de las decisiones que tomamos en materia de inteligencia artificial, realizando análisis y estudios en profundidad para evaluar la existencia de daños potenciales en los algoritmos que utilizamos. Y este equipo se está dedicando a hacer diversos análisis. En los que se están enfocando ahorita son, primero, un análisis de sesgo racial y de género de nuestro algoritmo en lo que tiene que ver con recorte de imágenes o de prominencia de estas imágenes en la plataforma. También está llevando a cabo una evaluación justa de nuestras recomendaciones en la línea de tiempo, y considerando también los subgrupos raciales e interseccionales en este sentido, así como un análisis de recomendaciones de contenido para diferentes ideologías políticas. Entonces, este equipo trabaja para estudiar cómo funcionan nuestros sistemas y va a utilizar estos hallazgos para mejorar la experiencia de las personas que utilizan la plataforma. Las mejoras que tengan un mayor impacto en términos de inteligencia artificial responsable van a venir de cómo vamos a aplicar nuestros aprendizajes para construir una mejor plataforma, ¿no? Y esto puede verse como cambios en el producto, como la eliminación de cierto algoritmo o dar a las personas mayor control sobre las imágenes que tuitean, o en nuevos estándares sobre cómo diseñamos y creamos nuestras políticas cuando tienen un impacto enorme en una comunidad en particular. Y bueno, también es importante aclarar que es posible que los resultados de este trabajo no siempre se traduzcan en cambios visibles en el producto o cambios inmediatos en el producto, pero sí van a conducir a una mayor conciencia y a un debate importante sobre la forma en que construimos y aplicamos inteligencia artificial en la plataforma, ¿no? Y también estamos buscando crear soluciones de aprendizaje automático que sean explicables para que se puedan también comprender mejor nuestros algoritmos, qué los informa y cómo es que afectan lo que las personas ven en Twitter. De manera similar, la elección algorítmica va a permitir a las personas tener mayor información y control para dar forma a lo que quieren que Twitter sea para cada una de ellas, ¿no? Actualmente estamos en las primeras etapas de exploración de esto, pero vamos a ir compartiendo un poco más conforme vayan avanzando los resultados de estos estudios que está llevando este equipo. Y para ello también creemos que obviamente compartir estos aprendizajes y pedir retroalimentación es fundamental. Tanto dentro como fuera de Twitter vamos a compartir esto y vamos a compartir también mejores prácticas para mejorar la comprensión colectiva de la industria en este tema y para ayudar a mejorar nuestro enfoque y obviamente hacernos más responsables conforme esto vaya avanzando. Y esto también puede venir en forma de investigación revisada por otros pares o información de datos o descripción a alto nivel de los hallazgos de estas investigaciones y obviamente también de nuestros intentos fallidos en este proyecto, ¿no? Queremos seguir trabajando en estrecha colaboración con con investigadores académicos externos para identificar formas para mejorar nuestro trabajo y recibir sus comentarios, porque creemos que tomamos decisiones mejores y más informadas cuando las personas que utilizan la plataforma pues son incluidas en el proceso, ¿no? Entonces estamos buscar más oportunidades para que nos compartan sus pensamientos y bueno, para seguir formando parte de estas discusiones súper importantes y pues ahora sí que seguimos pendientes de cómo vaya evolucionando esto y pendientes de lo que nos tengan que decir al respecto, ¿no? Muchas gracias, Dania. Creo que algo que puntualizaste ha sido como la apertura también de las plataformas, ¿no? En conocer cuáles son las situaciones, las problemáticas que cada uno de los colectivos tiene, ¿no? En situaciones, primero en una situación de vulnerabilidad en la que se encuentran,
Otro, que las plataformas son y serán siendo una voz, ¿no?, para poder compartir y expresar y también asociarse con otros grupos o colectivos, personas, individuos, en un tema en específico, ¿no? Creo que hemos visto cómo la protesta digital, ¿no?, mediante el uso de las plataformas ha sido exponencial en estos últimos años, ¿no? Hemos visto cómo el #MeToo, el hashtag #MeToo, ha sido uno también de los movimientos de protesta digital más emblemáticos, en el sentido de poder también denunciar, ¿no?, los casos de denuncia y abuso sexual en contra de mujeres. Y bueno, creo que esta parte que comentas, ¿no?, de cómo las plataformas también están o empiezan a abordar los impactos de inteligencia artificial o las cuestiones algorítmicas es fundamental, y que también tiene que haber, digamos, este diálogo o esta discusión, esta escucha hacia las propias, los individuos, a los colectivos, bien como decía Alex, ¿no? Hay muchas cosas que se nos remueve cuando simplemente se descontextualiza el porqué o el objetivo principal, ¿no? Y creo que ahora, con la investigación que realizamos desde Artículo 19 en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, creo que fue uno de los retos más importantes que nos enfrentamos, ¿no?, en ir estableciendo como estos, o ir ubicando los sesgos, visibilizar de dónde o cómo es que esta parte algorítmica afecta, ¿no?, dentro la moderación de contenido, esta libertad de expresión que ejercen pues todas las personas, ¿no? Y a mí me gustaría pasarle la palabra a mi colega Jesús, quien es uno de los coautores dentro de la investigación que se realizó en estos últimos meses, y que, bueno, Jesús, tú tienes la palabra para que nos expliques, ¿no?, toda esta parte. Muchas gracias, Pris. Yo quiero agradecerles a todos por estar por aquí esta tarde, y a la Conferencia de Computadoras, Privacidad y Protección de Datos Personales en Latinoamérica por la organización de este evento tan importante. Me toca representar en este espacio a la Universidad Nacional Autónoma de México y a nuestros colegas de Artículo 19 para México y Centroamérica, que nos han ayudado mucho en el desarrollo de este proyecto. Este estudio, el que nos trae a la mesa, tiene como objeto destacar o revisar cuáles han sido los impactos diferenciados de esta moderación automatizada de contenidos en redes sociales. Esto quiere decir que buscamos cuáles son estos posibles efectos perniciosos hacia grupos vulnerables causados por la aplicación de las normas, o también por los mecanismos automatizados para el control de redes sociales. En unas semanas más ya podremos tener el estudio digital, ya que se encuentra en corrección de estilo y en diseño editorial. Ahora bien, cuando nos planteábamos la investigación, la pregunta de investigación fue: ¿cómo la moderación de contenidos afecta a las mujeres, a las personas indígenas, a las personas afrodescendientes, a la comunidad LGBT, periodistas y migrantes, de una manera particular? A través de una investigación multidisciplinaria creada desde el diseño con una perspectiva incluyente, desarrollamos entrevistas, talleres, grupos de enfoque y una revisión documental acerca de los principales estándares internacionales y nacionales de esta materia. Nuestro principal objetivo fue documentar hallazgos en libertad de expresión y acceso a la información. Las personas en situación de vulnerabilidad presentan limitantes en lo que consideramos o lo que se conoce como brechas digitales, y también barreras técnicas para el ejercicio de sus derechos digitales, como para el acceso de otros derechos como el derecho a la salud, el derecho a la educación y otros derechos sociales que ahora se realizan a través del Internet, ¿no? Nos concentramos en grupos de mujeres, feministas y mujeres en resistencia, personas indígenas y personas que son afrodescendientes, personas que viven con alguna discapacidad, personas migrantes, porque son un grupo bastante relevante en el contexto mexicano. Los defensores de derechos humanos también son un grupo bastante, digamos, problematizado en México, como los periodistas, ¿no? Sufren mucha violencia y mucho acoso en nuestro país estos dos grupos. Ahora, las redes sociodigitales las entendimos como un espacio que tiene que ser seguro y accesible, y que tiene como objeto la creación de una comunidad para que las personas puedan crear y compartir contenido. Sin embargo, hemos encontrado una cara diferente, un espacio que tiene muchos comentarios racistas, nocivos, violentos y estigmatizantes, lo cual resulta en un reflejo de la sociedad mexicana y creemos también de la sociedad latinoamericana. Es importante reconocer que existen muchos factores que complejizan
esta tarea de moderar contenidos. En primer lugar, tenemos la gran cantidad de personas usuarios. Sabemos que Meta maneja miles de millones de personas, Twitter maneja miles de personas también, y eso en sí mismo es un gran problema porque estamos hablando de una escala muy alta. También, como ya nos habían dicho, tenemos estos problemas de lenguaje y de contexto. El lenguaje y el contexto varían de región a región y también, digamos, los usos propios del lenguaje, ¿no? Hemos estado trabajando en muchos ejemplos acerca de cómo el contexto puede generar algunos problemas en la automatización, en la moderación de contenidos automatizada. Por ejemplo, el caso de la palabra marica, ¿no? Que está muy asociada perniciosamente con los homosexuales, con las personas homosexuales, pero al mismo tiempo ellos han retomado la palabra marica como en Colombia tiene una acepción muy particular, ¿no? Y la palabra marica en Colombia tiene una utilidad que es incluso hasta política en algunos casos, como hemos visto en algunos de los ejemplos que hemos trabajado. Además de el lenguaje y el contexto, tenemos la clasificación del contenido, qué tipo de contenido estamos hablando, porque no es lo mismo hablar de texto, de video o de imágenes. Hay que revisar cómo son los mecanismos para su curación y su revisión, la estructura de las propias plataformas digitales y la estructura en sí del Internet, ¿no? Sabemos que es muy complejo regular la Internet por los tipos de su propia estructura, las capas que existen en ellas, y también hay lo que tomar en cuenta es el modelo de negocio de las plataformas, que es uno de los centros que ellas van a tener que defender por una razón intrínseca. Entonces, para mejorar estas capacidades de respuesta, las plataformas han generado estos mecanismos de inteligencia artificial, de algoritmos, que son la moderación automatizada que se puede realizar ex post o ex ante. Ahora, de las voces que fuimos recolectando y de las experiencias que fuimos escuchando, encontramos algunos resultados que son de llamar la atención, ¿no? Uno de los primeros problemas que encontramos fue que la falta de conectividad y la inclusión que existen en el mundo físico se replican en el mundo digital. La pobreza que acompaña a las personas es notablemente la causa principal. Nuestra región es muy pobre y muy desigual. Entonces encontramos que la población rural, indígena y afromexicana, y peor aún, las mujeres de estos grupos sufren una triple discriminación en las redes. Estas comunidades son más propensas también a sufrir abusos y violencia en el discurso, e incluso discursos de odio. Esto a menudo es perpetrado con impunidad por personas que se esconden detrás de identidades falsas, y las mujeres, la comunidad LGBTQ+, los periodistas y los defensores de derechos sufren muchísimo más odio en línea que otras comunidades en comparación. Esto puede causar varios problemas. El primero que encontramos es la autocensura. Es decir, que ya las plataformas nos ofrecen un contenido que está limitado de entrada. Nosotros cada vez que preguntábamos quién se ha autocensurado, la respuesta es casi todos nos autocensuramos, ¿no? Y esto significa que las voces de la discusión en las redes sociales ya no son todas. De entrada ya nos faltan aquellas personas que dijeron yo mejor no tuiteo, yo mejor no comento, yo mejor no hago una publicación. Ahora, también hemos documentado prácticas como la salida de redes, el descanso de las redes sociales o el propio abandono que se han convertido en herramientas de autocuidado. Pero volvemos a lo mismo. Estas voces silenciadas crean un vacío en la discusión democrática. Ya no están ahí para que las podamos escuchar, ya no están ahí para que se puedan autoidentificar con sus comunidades, y eso genera problemas. También encontramos que este anonimato se convierte en un arma de dos filos. Por un lado, es preocupante porque las agresiones generalmente se pueden concentrar desde cuentas que se encuentran anónimas, y al mismo tiempo las comunidades pueden encontrar en el anonimato una forma de participar en las redes sociales. Al hacerse ellos anónimos pueden conocer a los miembros de su propia comunidad, pueden expresarse con mayor libertad, y al mismo tiempo genera una contradicción pareciera en tanto que entendemos a la anonimidad como un problema y al mismo tiempo como una ventaja para ciertos grupos, ¿no? Ese es un poco lo que tenemos que aprender acerca de la igualdad en las normas y la igualdad sustantiva, ¿no? Ahí tenemos un problema de entender que las normas que aplicamos de una manera estándar a todos nos van a generar algunos problemas para ciertas comunidades. Ahora, otro de los grandes
puntos que hay que resaltar es este entendimiento de las plataformas como alguien que está obligado a la protección de derechos humanos. A veces parece que no es así, parece que las plataformas nos ofrecen un contrato privado en el que ya nosotros nos contratamos con ellos y ya no tenemos ninguna normatividad nacional o internacional que sea aplicable. Nosotros somos de la opinión que los derechos humanos son aplicables también a las plataformas y es más, están obligados a cumplir con estas obligaciones. Cuando hablamos ya de cuáles son las causas de estos factores que las plataformas no quieren, por las cuales no quieren ejercer o facilitar el ejercicio de derechos humanos, puede ser la falta de conocimiento, la falta de voluntad o también incapacidad propia para identificar estos contenidos por las faltas de conocimiento de los propios contextos en los que suceden. Es muy común que la moderación de contenidos no se realice en el lugar en el que está sucediendo el problema, ¿no? Tenemos centros de datos en algún otro lugar que deciden qué se queda y qué se va. Ahora, la inteligencia artificial cobra importancia para entender cómo se crean estas tensiones. El discurso de odio y las prácticas discriminatorias pueden ser detectados por los algoritmos, pero la interpretación de estos resultados suele recaer en las personas. Entonces, podemos detectar un discurso de odio, pero necesitamos a alguien que lo pueda interpretar desde un punto de vista humano con el conocimiento de los contextos. El uso de inteligencia artificial para identificar y eliminar contenidos que violan normas de derechos humanos puede ayudar a reducir la carga de los seres humanos. Hemos visto hace rato en la primera mesa cómo se hacía un llamado a comprender la salud mental de los moderadores y cómo la salud mental de los propios moderadores se encuentra problematizada cuando tienen que estar en contacto con tanto contenido pernicioso. Por lo tanto, la inteligencia artificial sí puede ser una ayuda para eso, pero tampoco podemos caer en la eficacia, ¿no? En la sobreestimación de la eficacia sobre otros derechos. Ya nos decían hace rato que la eficacia no puede ser el único valor que tengamos, sino que tenemos que tener otros valores en el esquema del diseño y la estructuración de nuestras plataformas de redes sociales. También tenemos que encontrar estas formas de proteger a nuestras comunidades de la violencia y la incitación del odio, al mismo tiempo que encontramos la protección de la libertad de expresión. Sabemos que es un problema muy complejo. El equilibrio entre derecho a la libertad de expresión y las expresiones de odio, la estigmatización de grupos, siempre ha estado en debate. Creemos que las plataformas digitales solamente vuelven a traer el tema de una nueva manera. La verdad es que uno de los temas importantes que hemos descubierto, sino que hemos logrado documentar, es la gran cantidad de violencia que se sufre en redes sociales. Y que la violencia sí se está utilizando como una herramienta para silenciar a ciertos grupos o para impedir que ejerzan sus derechos. Las redes sociales se han convertido también en un terreno fértil para el discurso de odio y las prácticas discriminatorias sobre grupos marginados, y esto lo hemos visto con muchísimo más énfasis en las personas transgénero. Son uno de los grupos más vulnerables, tanto en la vida real, digámoslo así, como en la vida digital. Son constantemente atacados, acosados, y también tienen una sensación de impunidad en las redes sociales porque cuando bajan sus cuentas no encuentran, digamos, alguna forma de solucionarlo. Creemos también que es necesario que las políticas y los criterios empleados para bloquear las cuentas sean más claros y que no sean diseñados como para castigar, sino que garanticen realmente esta interacción no violenta, que es la naturaleza misma de la moderación de contenidos. Esto último nos referimos también a entender cómo las plataformas explican las sanciones a los propios usuarios, ¿no? A veces hay gente que no sabe por qué le bloquearon una cuenta, por qué eliminaron un contenido, simplemente ya no lo encuentra o ya no está su cuenta activa. Ahora, bajo el hecho de que las redes sociodigitales amplifican unas voces y silencian otras, la recomendación es buscar equilibrios para reacomodar la propia arquitectura de las redes y lograr la presencia de todas las personas. También se ha sugerido por ahí en nuestras recomendaciones la existencia de grupos como el que nos relataba Dania, que es como un ombudsperson capacitado y sensible a las diferentes vulnerabilidades. Resulta evidente que las violencias y las vulneraciones de los derechos requieren intervenciones complejas en el espacio online, pero también en el espacio offline. Las plataformas operan de una cierta forma en que la moderación de contenidos
es reflejo de las estructuras de violencia y desigualdad fuera del Internet, pero a veces también se encuentran reforzadas por el mismo discurso que se realiza en línea. Hemos visto cómo las personas carecen de redes de apoyo y de grupos gubernamentales a los cuales acercarse. No hay confianza en las instituciones cuando tienen un problema en redes sociales. Generalmente se acercan a sus conocidos o bien a grupos de la sociedad civil porque no hay otra opción. Nuestro análisis en población migrante nos hizo reflexionar acerca de las necesidades propias de cada grupo, acerca de la calidad y la información que tienen, ¿no? Estas personas necesitan información inmediata y simple, pero que sea de muy buena calidad y de mucha veracidad, porque generalmente están siendo engañados en las comunicaciones, diciéndoles que por ahí se puede pasar, que por acá se puede pasar más fácil, y entonces generan ciertos problemas de puesta en riesgo de las propias personas en tránsito que se encuentran en nuestro país. Por último, quisiéramos recalcar la importancia de la construcción de ciudadanía digital, una actitud abierta a la diversidad de opinión y la búsqueda de información dentro del marco de los propios derechos humanos. Al mismo tiempo, consideramos importante visibilizar las prácticas de vigilancia y censura para crear redes de apoyo formales entre activistas para compartir estos saberes y estas medidas de cuidado que hemos estado generando. Yo creo que por acá lo dejamos, Pris, y si quieres, Alma. Muchas gracias, Jesús. Creo que estos puntos que nos compartes son importantes justo para comprender qué tanto la creación algorítmica, específicamente que modera el contenido, sí está sesgada, ¿no? Tiene ciertos vacíos que, bien decía Dania, tienen que ser mejorables, son perfectibles, ¿no? Y que se tienen que ir, digamos, emitiendo una discusión en conjunto con varios grupos multi-stakeholders, que eso es algo que hemos estado impulsando desde las organizaciones que nos dedicamos a la defensa de los derechos digitales. Y me gustaría, si Alex nos puedes compartir, ¿no? Cómo, o sea, ¿por qué necesitamos de las plataformas, ¿no? Más allá, digamos, de cómo toda esta evolución tecnológica que ha habido y la, digamos, también la introducción, ¿no? De este tipo de moderación que hay, que resulta en ocasiones muy lesiva, pero también beneficiosa. O sea, que también como que pudieras explicarnos en qué manera están estos obstáculos y estos retos en la comunidad LGTBIQ+, en dónde ves también estos retrocesos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué se tendría que hacer, ¿no? O sea, más allá, digamos, de que estamos planteando de recomendaciones con los stakeholders, del diálogo y demás, pero nosotros como sociedad, ¿no? Porque, digamos, esta creación algorítmica es para mediar, ¿no? Para mantener, digamos, tranquila la comunicación, el diálogo, las expresiones dentro de las propias plataformas. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que se requiere? ¿A dónde se tendría que estar mirando o poniendo en discusión con todo esto que nos han compartido? Y sobre todo, ¿cómo sería lo ideal o cuál sería la ideal en crear un algoritmo que pudiera como ser benéfico y no tanto perjudicial, ¿no? Para los colectivos? Claro, yo creo que en la parte de lo privado, del sector privado, que pues las plataformas son empresas, ¿no? Estamos enfrentándonos a un problema similar que vemos con el Estado, con los gobiernos, ¿no? Cuando en sí los esfuerzos se concentran por lo general en lo punitivo, más allá de lo preventivo y la educación. Por ejemplo, en México podemos ver que, o sea, nada más para hacer como un poco la comparación, con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se le dan 3 pesos de presupuesto para pues meramente enfocarse en temas sí educativos, pero que no tiene la amplificación que debería de tener, no tiene el impulso del Estado, no tiene la fuerza del Estado detrás.
sus atribuciones son pocas. Hasta hace poco nombraron a su presidenta cuando estuvo más de 2 años sin cabeza el instituto. Y eso te habla de en qué lista de prioridad está el tema de la prevención de la discriminación en México. Con el tema de las plataformas, cada caso es un poco distinto porque, pues sí, lo que se les ha insistido es a que inviertan más en estos esfuerzos de prevención y educación, ¿no? Y podemos dar ejemplos de cosas que sí se han hecho, pero de repente cuando vemos en el comparativo, ¿no? O sea, ahorita no tengo el dato, pero me acuerdo que fue un escándalo que con Meta se hablara de que arriba del 90% de sus esfuerzos pues para controlar sus fuegos, ¿no? Eran meramente en Estados Unidos. Y pues se traduce en que en el resto del mundo, ¿no? Y esto a lo mejor no necesariamente refleja un tema de los equipos que están fuera de Estados Unidos, si están o no haciendo el trabajo, pero la empresa, la directriz, las cabezas, ¿no? No priorizan lo que sucede fuera de Estados Unidos. Y se ve. Y ahí uno entiende de por qué de repente las plataformas pueden ser usadas con relativa facilidad para actos de genocidio, sin tanto, aunque estén las señales, las banderas rojas, pues no hay nadie que tenga la capacidad de leerlas, de verlas y de prevenirlas, porque los esfuerzos no están enfocados en lo que está pasando fuera de Estados Unidos. Hablando de Meta. Y creo que en nuestro esfuerzo de este ejercicio, de estos meses que hemos estado trabajando en el tema de moderación y censura en lo digital, pues vemos, pues se traduce también, vemos aquí quiénes están presentes, ¿no? Digo, no sé si para este panel se invitó a otras plataformas, pero en el evento, en el seminario que tuvimos hace poco, Meta dijo, no participamos, les recibimos después, platicamos después, pero no hay una conversación abierta y honesta y transparente de qué está pasando. Twitter está aquí, Twitter estuvo en el seminario. Google, no, hasta donde tengo entendido, pues no respondió al llamado, ¿no? Y no sabemos si por capacidad, no sabemos si no tenemos contexto, yo no tengo contexto de por qué no hubo esa participación, pero al final del día, para un ejercicio tan importante, no les fue prioritario, ¿no? Y se siente, se traduce en cómo se vive su plataforma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pide? Que hayan más esfuerzos de prevención y educación, que entiendo que hay muchas limitantes, porque, por ejemplo, en el tema hablaba Jesús sobre las comunidades trans, de cómo son quienes viven desproporcionalmente las violencias en línea, ¿no? Pues una de los ejemplos más notorios de cómo se violenta a las personas trans en lo digital es en usar necrónimos, ¿no? En hacerles death naming, en hacerles misgendering, y que eso tiene implicaciones en la vida real, tanto en su propia, bueno, en la vida digital es vida real, pero en la vida física, no fuera de lo digital, tiene implicaciones reales en lo presencial, en su salud mental, en acoso selectivo que se puede traducir en doxing y que se les violente de manera física y sexual, que tenemos demasiados casos documentados de casos así, y que es difícil escalar eso y documentar, más bien automatizar, ¿no? Porque a veces el contexto importa, el contexto es complicado. Hablaba Jesús de ciertas palabras significan ciertas cosas en Colombia y en México es distinto, pero hace falta invertir más en soluciones, en esos problemas que ya identificamos. Porque al final de cuentas la realidad es de que las personas trans y no binarias no nos sentimos seguros en la mayoría de las plataformas, ¿no? Y que
terminamos muchas veces cargándole a quienes reciben estas violencias y esta discriminación la carga para reducir riesgos, para protegerse, para reportar, para muchas cosas que sí, o sea, es lo que hay que hacer, hay que reducir riesgos, hay que protegernos, hay que reportar, pero quienes rompen con las reglas, pues difícilmente ven en estos casos, en particular de dead naming, de misgendering, de discursos de odio por homofobia y transfobia, difícilmente ven consecuencias a sus actos, a no ser de que sea algo que key partners de estas plataformas podamos escalar o que incluso sean de alto perfil, ¿no? Hace poco el caso de Elliot Page, un actor trans de Canadá, mundialmente famoso, pues su dead naming fue viral por cómo pues personas de corte de ultraderecha, de medios en Estados Unidos, pues hablaron de su identidad haciendo uso de su acrónimo. Y hubo acción, ¿no?, por parte de, en este caso, Twitter, y fue un caso mediático, ¿no? Un caso de alto perfil. Escalar eso a que usuarios trans y no binarios vean ese nivel de acción y protección es complejo. No estoy diciendo que no haya la voluntad, pero la solución no es sencilla, ¿no? O sea, a veces es fácil ver ciertas cosas y otras, pues no tanto, ¿no? Entonces, ahí están los retos y creo que yo le apuesto a que si nos concentráramos e invirtiéramos, y eso significa recursos, ¿no? Que Meta, pues no estoy diciendo que ahora le invierta el 90% de sus esfuerzos y recursos a lo que ocurre fuera de Estados Unidos, pero tiene que haber una mayor inversión en otros mercados, en el resto del mundo, porque evidentemente eso representa también una parte importante para su negocio, ¿no? Para su plataforma, ¿no? Me cuesta trabajo entender cómo funciona en sí Google y cómo te capacita para que promuevas tu contenido LGBT y por el otro lado tu algoritmo te castigue de esa forma, como lo comentan y protestan mis colegas de Homosensual. Entonces, cada plataforma es un mundo, pero creo que si nos dedicáramos más, ¿no? Y no digo que no hayan esfuerzos, pero tiene que haber un peso más de la balanza del lado de la prevención y la educación que meramente a dedicarnos a apagar fuegos, porque no nos va a dar la vida para que eso sea la solución, como lo vemos del lado de cómo lidiamos con los estados, con los gobiernos, que sus esfuerzos por lo general son meramente punitivos, y la prevención de la discriminación, de los discursos de odio y la educación en temas de diversidad ni siquiera está en el mapa. Muchas gracias, Alex. Y creo que la reflexión da justo para pasar con Dania, ¿no? En el sentido de que la naturaleza misma de las plataformas es esta estructura, digamos, corporativa, plataformas que venden, ¿no? Que otorgan servicios, que también es una mera, digamos, económica, ¿no? Desde esta lógica más economía / corporativista, y que todo digamos, estas historias, todas estas experiencias que se han tenido de los colectivos, de todas las personas, ha dado o ha orillado que las plataformas reflexionen, ¿no? Y en cierto sentido también puedan concientizar y saber en dónde se tendría que contribuir, ¿no?, al fortalecimiento de las herramientas que están creando, ¿no? Si bien sabemos que digamos hay esta curación, ¿no?, de contenido por parte de las plataformas, pero también sabemos
muchos de nuestros datos, ¿no? que publicamos, que expresamos, son utilizados, ¿no? de cierta manera para crear esta parte algorítmica, ¿no? Entonces, Dania, ¿tú cómo ves, digamos, esta apuesta de Twitter para abordar estas temáticas? Sé que ahorita en la primera intervención que hiciste que hay mucho por hacer, ¿no? Pero más allá del mucho por hacer, ¿qué se tendría que hacer hoy en este momento, ¿no? ¿Cómo se tendría que responder? Y no llegar, como dice Alex, ¿no? O sea, en el sentido de luego escalar lo inescalable de casos, ¿no? Porque no podemos poner todos los casos y simplemente se eligen, digamos, a los que son emblemáticos o a los que son por coyuntura o por los que se refieren a contextos muy, muy específicos, ¿no? Pero sí me gustaría conocer como esta reflexión, esta opinión desde digamos, el trabajo que están realizando en Twitter. Claro, muchas gracias. Creo que sobre todo es lo que ya se ha comentado de entender cuál es ese impacto diferenciado que puede haber, porque obviamente se tienen políticas, se tienen procesos, pero muchas veces conforme va evolucionando la conversación en las plataformas, pues a veces las reglas que ya se tenían se pueden ir quedando cortas, ¿no? Y es creo que los retos a los que enfrentamos la mayoría de las veces, que tal vez cierto control, cierta política, cierto mecanismo se pensó obviamente para un resultado positivo, efectivo, y la gente eventualmente encuentra la forma de darle la vuelta y luego lo utilizan como una forma de ataque, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba Alex de deadnaming y misgendering, que es una regla que antes no teníamos y ahora sí tenemos, pero también hemos visto que ciertos usuarios de mala fe la pueden utilizar justo para también querer suprimir esas voces metiendo reportes, ¿no? Y lo complicado aquí está en encontrar ese balance de que no se utilicen también estos mecanismos que vamos creando para atacar a las personas en la plataforma, y creo que también es un reto, ¿no? Que muchas cosas se idean o se piensan con cierto resultado, pero al final en la práctica el impacto puede ser diferente, y lo más importante sobre todo es entender esos impactos y cómo encontrar balance, ¿no? Para que no haya efectos desproporcionados, etcétera. Y para ello es que, bueno, creo que ya lo he comentado en otros paneles, pero desde Twitter tenemos un equipo de derechos humanos y también tenemos una relativamente nueva iniciativa que se llama Content Governance Initiative, o iniciativa de gobernanza en el contenido, que justo lo que busca es abordar cómo los procesos que vamos creando están apegados a derechos humanos, ¿no? Entonces, esta iniciativa también está conformada pretende ser multidisciplinaria, y es que justo desde la raíz establezcas como los procedimientos adecuados para hacerlos replicables, ¿no? Para hacerlos escalables, para que ya como que metas esta semilla de los derechos humanos en cómo llevas a cabo todo, ¿no? Entonces también como parte de estos ejercicios, bueno, tenemos un buen de equipos que están trabajando justo en cómo mejorar la salud en la plataforma, y les digo porque, bueno, interactúo con ellos casi todos los días, ¿no? Que es gente que está todo el tiempo viendo posibles lagunas en las políticas que tenemos, posibles fallas, y por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo mi perspectiva regional, ¿no? Porque yo voy a Latinoamérica. Y digo, es que este caso es súper importante en Latinoamérica y tal vez aquí hay capacidad de mejora, ¿no? Y luego te enteras que en otro lado justo lo mismo está pasando, pero como forma de ataque, y que no está tan fácil, ¿no? O sea que incluso estando desde adentro te das cuenta que algo que parece ser una solución también tiene su otro lado, ¿no? Y al final todo esto para decir que realmente, como decía Alex, muchas veces es complejo, ¿no? Pero el punto es como seguir, por ejemplo, el informe que dicen que trabajaron, que van a publicar, eso nos ayuda un buen, porque también tener como estos ejemplos específicos de cosas que están pasando en la plataforma que inicialmente no teníamos contempladas, pero que al final ahí están, eso nos ayuda un montón, porque también entendemos que no podemos poner la carga en las personas que están viviendo estas violencias en la plataforma, porque de por sí ya debe ser bastante, ¿no? Que enfrenten acoso, violencia, etcétera. Pero muchas veces la mejor forma que tenemos de saber que algo está pasando es si tenemos estos ejemplos específicos que les digo, hacemos monitoreo, pero como muchas veces es contexto, ese contexto es más fácil entenderlo cuando escuchamos directamente a las personas afectadas, ¿no? Entonces también encontrar ese balance, no depender tanto de que las personas lleguen y nos reporten, y hacerlo proactivamente, pero también entendiendo que se nos pueden escapar cosas, porque al final
la conversación evoluciona rapidísimo, los malos actores también, y entonces es como un ir a la par constante. Y aquí muchas veces sí, lo que más nos ayuda es justo pues escuchar directamente, ver ejemplos específicos, este tipo de informes, porque ahí es donde vemos, esto está sucediendo en tal región y está teniendo tal impacto, ¿no? Entonces, por eso también le estamos apostando mucho a crear estas colaboraciones con organizaciones, con instituciones, para entender más allá de lo que estamos nosotros prácticamente monitoreando, pero al final el ojo crítico de las personas que lo están viviendo en la plataforma también nos ayuda un montón, ¿no? Entonces, y también lo que comentan mucho de la educación, o sea, mucho del también el área gris que vemos de este contenido, que lo que comentaban, ¿no? Discurso de odio, y creo que ya he comentado en otros paneles que discurso como tal de odio es súper difícil de clasificar, porque también hemos tenido muchos ejemplos de políticos que llegan y los están criticando en la plataforma y dicen, es que es discurso de odio, bájenlo, ¿no? O sea, como que ya también hemos visto una tendencia a utilizar este concepto de manera muy ligera para pedir que sobremoderemos contenido, y ahí también hay un riesgo, ¿no? Por eso la forma más efectiva que tenemos de abordar contenido en la plataforma es cuando hay un llamado a la acción, porque discurso es complejo, y cuando hay un llamado a la acción es un poco más, pues, evidente, objetivo el análisis, ¿no? Pero eso no quita que pueda haber muchas cosas en el inter que tengan un impacto en las personas que la viven, y aquí es donde entra la educación, ¿no? Que también hay que dar herramientas para que las personas aprendan y enseñemos desde que las personitas están en formación, que al comportarnos en línea tenemos que tener cierto apego a respeto, y que lo que decimos tiene un impacto, y que lo que compartimos tiene un impacto, y la importancia del consentimiento, y la importancia de justo no separar como el aspecto digital del aspecto físico real, porque al final el impacto se vive, ¿no? en uno u otro, y no hay tanto una diferencia, y ahí es donde también es súper importante la educación. Y ya también me estoy extendiendo un buen, pero centrarnos en esto, ¿no? En seguir haciendo estas colaboraciones con las personas que están viviendo este tipo de violencias en la plataforma, escuchar, encontrar ejemplos específicos que nos ayuden a nutrir nuestros procesos, y continuar con este proceso constante de analizar las políticas que ya tenemos para ver dónde estamos teniendo lagunas, dónde podemos mejorar, y pues ahora sí que no rendirnos, ¿no? Y seguir escuchando y seguir participando en este tipo de foros. Siempre lo digo, pero es que es la verdad, porque es la mejor forma que tenemos también de escuchar como esos comentarios, a veces tal vez crudos, pero que nos ayudan a mejorar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues agradecer de nuevo la invitación y esperar que sigamos mucho tiempo más platicando. Bueno, que obviamente haya más mejoras conforme vamos avanzando, pero seguir aquí. Muchas gracias, Dania. Y aquí algo importante sobre la colaboración que me lleva a retomar la importancia de la academia, ¿no? Creo que la academia y la investigación que se está realizando resulta fundamental para tener estos insumos que dice Dania, que son elementales para poder modificar, para poder reformar, para poder adecuarse al contexto o a la realidad, ¿no? Y aquí, Jesús, me gustaría preguntarte cómo es que la línea de investigación de Lidia, ¿no?, de inteligencia artificial y derecho, ha contribuido o está contribuyendo, digamos, a esta creación digamos, de investigación cuantitativa y cualitativa. ¿Qué es lo que hace falta? ¿En qué tendríamos que reforzar más? ¿Y cuál crees que serían, digamos, como que también los obstáculos, pero también los retos que se enfrenta la academia a todo esto, ¿no? En relación a lo que ya nos ha compartido Dania, pero también Alex. Pues creo que la academia no se escapa de estos problemas, ¿no? También la academia misma tiene problemas de subrepresentación de muchas comunidades, y creo que una de las cosas que a mí me han llevado a aprender muchísimo en este ejercicio es que no basta la disciplinariedad. Nosotros trabajamos desde el derecho, tenemos que abrirnos a los otros frentes, desde los aspectos técnicos, los aspectos económicos, los aspectos sociales, pero tampoco es suficiente tener las visiones de otros científicos. También hay que ir a escuchar a las personas, a los usuarios y a los desarrolladores que viven todos los días los problemas de las redes sociales, ¿no? Es a veces un poco común la idea del investigador, del académico que está en una torre de marfil pensando con un libro en la mano, sin bajar nunca a la realidad y saber qué es lo que está pasando en el mundo real, ¿no? Solamente teorizando. Pero creo que este tipo de ejercicios en los que puedes tener contacto directo con las personas, con las víctimas de violaciones a derechos humanos, con los defensores de otros grupos que están trabajando con estos temas,
nos dan la perspectiva en la academia de tener un contraste de la verdad, ¿no? Porque generalmente se le da a los académicos esta responsabilidad de tener la orientación acerca de lo que es objetivo, de lo que es científicamente válido, pero creo que también los propios mecanismos de la metodología, las ciertas perspectivas que se abordan en la academia no son completas, ¿no? También nos falta mucho para incluir a grupos de los que hemos estado olvidados, digamos, históricamente, y que sí, ahora en las redes sociales parece que les estamos echando la bolita a Twitter y a Facebook que nos compongan la sociedad que tenemos ya muy desigual nosotros, ¿no? Pero creo que es una tarea que tenemos que hacernos cargo desde desde nuestras trincheras, para saber qué es lo que nos puede ayudar a tener no solamente unas mejores plataformas, sino también una convivencia social mejor, en la que la libertad de expresión sea una regla y que podamos entender que los impactos hacia ciertos grupos van a ser propios de ellos y tenemos que escucharlos, porque si no nos podemos poner en sus zapatos tan fácilmente. Es muy difícil desde el privilegio, desde la blanquitud, desde el centro de datos en San Francisco, tomar decisiones que van a terminar afectando a una comunidad en Río de Janeiro, ¿no? Y entonces creo que el escucharnos, el entendernos y el identificarnos un poco en colectivo nos ayudaría muchísimo a tener mejores estudios sobre estos temas, mejor acercamiento con las plataformas, mejor acercamiento con los gobiernos, con los grupos de protección de derechos humanos, y también mayor alcance en la gente, porque generalmente tenemos un grave problema también en el que escribimos para otros académicos, comunicamos para otros académicos, y la gente es la que realmente está utilizando las redes y tiene que tener mejores prácticas para usarlas, para defenderse e incluso para hacerse cargo de lo que decíamos hace rato, crear una ciudadanía digital en la que las decisiones ya no están fuera, en otro país, fuera en las grandes transnacionales, sino que nosotros vamos a empezar a tener que tener una opinión y un punto de vista, e incluso vamos a empezar a pedir rendición de cuentas acerca de los tomadores de decisiones, que ahora son de carácter privado, que ahora son grandes transnacionales, pero no es la regla que debemos pensar. Podemos generar redes sociales latinoamericanas o mexicanas en las que quizás van a ser de un tamaño menor, pero podemos construirlas a partir de reglas locales o de generar incentivos para la creación de nuevas oportunidades y nuevos espacios. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, nos gustaría, ya que hemos compartido como estos hallazgos y las opiniones tanto de Alex como de Dania, nos gustaría dar el espacio, digamos, ahorita tenemos aproximadamente como 10 minutos de preguntas, comentarios, opiniones del público que está aquí, aprovechando que están nuestros colegas. No sé si a alguien le gustaría, sí. Hola, bueno, muchas gracias por todas las exposiciones. Tengo una pregunta en particular sobre el informe del que hablaron, porque lo que dicen es que analizaron el caso de distintos grupos vulnerables, que serían, por ejemplo, nombraron personas con discapacidad, personas migrantes, personas LGBTQ, y cada una, o sea, cada grupo tiene muchas diferencias, distintas características, distintas necesidades. Entonces me preguntaba cómo hicieron para abordar los distintos casos, o sea, para los distintos grupos, en cuanto a la metodología, cómo lo abordaron, cuál es, si hubo una diferencia para cada caso en particular, cómo manejaron ese tema. Fue todo un reto, porque hablar de un estudio exploratorio tan amplio sí nos llevó a buscar categorías muy amplias, ¿no? Entonces, este trabajo lo hicimos desde el inicio con los colectivos, y entonces empezamos a trabajar con ellos desde la decisión de quién íbamos a entrevistar, cómo los íbamos a entrevistar, cuáles iban a ser las preguntas de investigación, y entonces el colectivo para la defensa de todas las familias de Yucatán y Cultivando Género fueron dos aliados muy importantes para hacer este primer balance acerca de mujeres, comunidad LGBTQ+, y a partir de ahí fuimos buscando los otros sectores desde la interseccionalidad, porque ahí, digamos, ya fuimos encontrando mujeres que están representadas en otros espacios, personas LGBTQ+, que también sufren
discapacidad o tienen problemas de racialización, y entonces fue la fórmula en que la propia, pues la suma de los problemas nos ayudó a encontrar pues una visión general, porque no tenemos todavía, digamos, como un estudio profundo acerca de los problemas de las mujeres, un estudio profundo acerca de las comunidades LGBTQ+, que cada letra en sí misma implica una problemática muy diferente, ¿no? Entonces, fue exploratorio, creemos que puede ser una primera parte de un estudio, ya sea para profundizar en alguna comunidad o moverlo de geografía, para poder movernos un poquito más hacia Latinoamérica y saber si estas tendencias se reflejan también en otros espacios, pero fue más o menos la fórmula de construirlo en colectivo y a partir también de la incidencia de entendernos parte de los sujetos estudiados, ¿no? Porque a veces la distancia entre yo no soy de esos grupos, yo no soy vulnerable, hace como una barrera. Y nosotros siempre dijimos, nosotros somos parte de la comunidad que ocupa las redes sociales y nosotros sabemos algo porque tenemos una experiencia, pero ellos tienen muchísima más información y conocimiento. Y creo que también eso es muy importante, rescatar el valor de los saberes de las personas que no están generalmente puestas en la academia, ¿no? Porque nos tocó trabajar con personas de trabajo sexual, personas con discapacidad, personas que están defendiendo periodistas en Yucatán, personas que están defendiendo periodistas en Tijuana, o personas que están defendiendo migrantes en Tijuana, que son problemas pues que por más que agarres un libro no vas a poder acabar de entender las sensaciones, las vivencias día a día de cómo enfrentan su vida, pero también cómo enfrentan la censura accidental en redes sociales, ¿no? Mi pregunta se basa en la contribución de Jesús, pero por supuesto quien quiera añadir algo. Usted mencionó la cuestión del anonimato en las redes, que a veces sirve como forma de viabilizar la violencia contra personas en situación de vulnerabilidad, pero a veces también sirve para que estas mismas personas puedan se expresar con más libertad. Y en esta cuestión mencionó que hay más cosas sobre eso en el informe, creo, pero que es necesario que las reglas sean aplicadas diferentes, considerando estas dos formas muy diferentes de anonimato. Pero mi pregunta es que muchas veces justamente cuando tenemos ese tipo de diferente aplicación, o sea, una forma prohibida y una forma permitida de anonimato, muchas veces la forma que se prohibiría sería justamente el anonimato benéfico. O sea, si nosotros vemos que las reglas de moderación de contenidos son aplicadas de forma desproporcional contra los grupos vulnerables, tal vez la prohibición de un anonimato nocivo sería justamente aplicada contra las cuentas anónimas de esas personas que posibilitan su expresión. Entonces, para resumir, sería de preguntar cómo que es posible no tener una protección absoluta al anonimato, o sea, cómo diferenciar en la práctica a estos dos tipos de situaciones. Quizá podemos hacer una ronda, Alex, Dania y luego Jesús, sobre la pregunta. Alex, si quieres responder. Claro, yo creo que se reduce, por lo que entiendo, al comportamiento en redes, ¿no? A que si usas tu anonimato para acosar a alguien, estás rompiendo la regla, no por ser una cuenta anónima, sino por estar acosando. Y si eres una persona que se dedica al periodismo o al activismo en un país donde se criminaliza tu comunidad o tu labor como periodista, pues estás justo compartiendo información y haciendo comunidad desde el anonimato, pero pues no estás rompiendo ninguna regla, ¿no? Entonces, a reserva de lo que también Dania pueda agregar, creo que en lo que nosotros desde este ejercicio vemos del comportamiento de periodistas y activistas, que era, o sea, hace rato Jesús decía, sí nos concentramos en trabajar con quienes estos dos colectivos ya conocen y trabajan,
de nuestro lado, desde los colectivos que participamos en esto, pues nos concentramos en periodistas y activistas, porque eran los ejemplos más claros, no los únicos, pero los más claros y evidentes de pues personas que pudieran vivir esta moderación injusta o incluso censura en su ejercicio de su labor en estas locaciones, ¿no? Porque también fue un ejercicio puntualmente en 3 ciudades, no las 3 ciudades más importantes de México, como se acostumbra. Esto también creo que le añado a que se buscó descentralizar la conversación y el estudio, lo cual, pues viviendo en una de estas 3 ciudades agradezco. Y que, pues bueno, vimos que de hecho la mayoría de estas personas deciden no ser anónimas, pero colaboran en muchas ocasiones con redes de que sí usan esta forma de blindaje, ¿no?, a su identidad para hacer su labor. Y sí recuerdo casos, o sea, sí tuvimos casos de personas que de hecho preferían no ser fotografiadas y compartían sus testimoniales con esa reserva, ¿no?, de que protegiéramos su identidad y su privacidad, porque en su contexto es de alto riesgo que se les identifique, ¿no? Entonces, creo que eso es, según mi entendimiento, se trata más de cómo usas ese anonimato y si ese comportamiento, esa acción, rompe o no las reglas de las plataformas. Adelante, Dania. Sí, de acuerdo también con lo que comenta Alex. En Twitter sí permitimos las cuentas anónimas o que utilicen seudónimo o que no utilicen su nombre real, porque lo vemos como una forma al final de ejercer la libertad de expresión, sobre todo en contextos particularmente de riesgo, ¿no? Entonces es una de las diferencias que tenemos como plataforma, es que sí permitimos este tipo de cuentas, pero no por ello es un derecho absoluto, en el sentido de que si es una cuenta que viola las reglas, es una cuenta que se va a accionar, ¿no? Entonces la diferencia está justo en esta: ¿está violando las reglas de la plataforma o no? Y si viola las reglas de la plataforma, no importa que no esté utilizando su nombre real, o sí, da igual, porque entonces se va a accionar, porque la diferencia es si se está incurriendo en alguna actividad que efectivamente viole o no. Entonces sí, básicamente lo que dijo Ale. Yo creo que la respuesta está completa, solamente agregaría un poquito sobre este contexto otra vez, ¿no? De cómo algunas veces en ciertas comunidades, como decía Alex, en ciudades más pequeñas, en ciudades que no son tan grandes, ser público en redes sociales te puede llevar a problemas en tu trabajo, en tu universidad, en tu familia, porque pues si defiendes a un grupo que es quizá polémico, pues te pueden incluso perder el trabajo, ¿no? Incluso los periodistas con los que trabajábamos, fue una de las experiencias que nos decían, ¿no? A nosotros nos cuesta mucho trabajo no ser visibles, porque estamos todo el tiempo haciendo trabajo de investigación o haciendo trabajo de incidencia, pero ponemos en riesgo no solamente nuestra propia integridad, nuestros propios derechos, sino también a nuestras familias, ¿no? Y entonces, cuando ya los defensores de derechos humanos tienen que cuidarse no solamente para protegerse a sí mismos, sino también a sus familias, es un reto muy grande el balance entre la anonimidad de ciertas personas y las ganas de tener identidad, porque también desde otro punto de vista, identificarte como parte de una comunidad es sustantivo a la individualidad y a nuestra propia dignidad, ¿no? Entonces es muy variable la discusión. Hay gente que podrá... Hay redes que permiten, como nos decía Dania, el anonimato, y hay otras redes que no lo permiten, como Meta, ¿no? Meta sí te pide tu nombre. Entonces hay varias opciones y también tenemos que decidir cuál es la que más nos conviene. Y también, aunque son las redes más grandes de todas, no son las únicas. Hay muchísimas más opciones de redes sociales, nada más que estamos muy acostumbrados. Pues muchas gracias, terminamos justo a tiempo. Les agradecemos tanto a Alex, a Dania, que nos acompañan desde México vía Zoom, y gracias a todos, todas y todes que nos acompañaron en esta sesión. Próximamente vamos a lanzar el informe en la página de artículo19.org para que puedan estar pendientes, y bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias.